Amigos oyentes, vamos a leer nuevamente la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 4, los versículos 25 y 26. Dice así: Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Leamos el texto ya leído algunas veces en el libro del profeta Joel, cerca del Nuevo Testamento. Está Joel, el capítulo 2, y leamos la primera parte del versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ahora leamos en el Evangelio de Juan capítulo 17, los versículos 14 hasta el 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Decía el apóstol Pablo en ese mensaje consolador a los creyentes en Tesalónica, en su primera carta, el capítulo 4, en el versículo 14 les decía: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque si creemos, y nosotros creemos, ¿crees tú, amigo oyente? ¿Crees que el Señor Jesús murió para salvarte a ti, para salvar a los pecadores, y que resucitó para nuestra justificación? Al tercer día se levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. ¿Crees esto? Él está allí esperando que en el consejo divino se dé el momento cuando Él vuelva a la tierra hasta el aire para llevar a los suyos. Dice la Escritura, si nosotros creemos, Dios también traerá con Jesús a los que durmieron en él. He citado este versículo en función que vamos a hablar hoy de un personaje, el primer mártir de la fe, el hombre que actuó, vivió por la fe. Murió en manos homicidas de su hermano Caín. Pero qué hombre, qué mensaje, qué lección que nos deja la vida de este hombre. Estamos comentando hombres piadosos en días impíos. Y en esto vemos hombres fieles destacados. La herencia del pecado alcanzó a todos los hombres. Esto no solo se redujo a Adán y Eva. No, la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres fue el pecado que nos alcanzó a todos. Bien lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron. Qué clara es la palabra de Dios, muy clara. La muerte alcanzó a todos los hombres, tanto a los descendientes de Caín como a los descendientes de la otra línea de los hombres piadosos, a los descendientes de Set. Pero la palabra señala ciertas cualidades y prácticas en estos últimos, es decir, en los descendientes de Set. Señala ciertas cualidades y modo de vivir que nos obliga a colocarlos en una línea de conducta totalmente diferente a la descendencia de Caín. En realidad, la línea de hombres fieles fue encabezada por el primer mártir de la fe, Abel, cuya vocación fue seguida por su sustituto Set, destacándose posteriormente otros hombres como Enoc y Noé, hombres piadosos en días malos. Hoy vamos a considerar brevemente a uno de ellos, a Abel. Su nombre significa vapor, sugiriéndonos su fugaz vida sobre esta tierra. El escritor de la epístola a los Hebreos destaca la fe de este joven pastor que fue visto con agrado por Dios junto con su ofrenda. Apreciamos el concepto que Abel tenía de la ofrenda. Cuando Abel llevó su ofrenda, él tenía un alto concepto de lo que estaba llevándole a Dios. Y por lo que leemos en el capítulo 4, verso 4 de Génesis y en Hebreos capítulo 11, podemos colegir que se destacan algunos detalles por los cuales fue mayor su ofrenda, mayor fue su sacrificio que el de su hermano Caín. Vamos a destacar algunos o ver algunos. En primer lugar, en la ofrenda que ofrecía Abel, había el mensaje de derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque trajo un cordero y el cordero tenía que ser sacrificado. Y eso agradó a los ojos de Dios. Sin duda, yo estoy pensando en mi pálido entendimiento, en mi frágil comprensión, que Dios, el Señor, miró en ese cordero a su propio cordero, el cordero que fue señalado un día por Juan el Bautista. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso podemos decir que Abel tenía un gran concepto de su ofrenda, porque estaba ofreciendo un cordero y en ello había un mensaje: derramamiento de sangre. Y dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Qué concepto tenemos los que hemos sido redimidos por la sangre del Hijo de Dios, el Cordero de Dios? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice el apóstol Juan. Era necesario que el Cristo padeciera. El Señor se los aclaró a los dos discípulos que iban tristes hacia Emaús aquel día cuando se les apareció en el camino y se reveló a ellos al dar gracias por el pan en su hogar en Emaús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera acaso? ¿Por qué están tristes ustedes? ¿Qué comprensión tienen ustedes del Cordero de Dios?
Oh, hermano mío, cuánto deberíamos ahondar, profundizar el conocimiento, interesarnos más en entender y comprender acerca de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, el que derramó su sangre para lavar las manchas de nuestras almas, para emblanquecernos y presentarnos santos y sin manchas delante de Dios. Un día la iglesia en el tribunal de Cristo será purificada y presentada sin arruga ni mancha como la esposa digna del Cordero, como nos relata el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. ¿Entiendes más, hermano mío, hermana mía? A veces cantamos en nuestras reuniones ponderando el valor de la sangre del Señor, pero no pasa de ser un canto en nuestros labios. Vale la pena en nuestros momentos de íntima comunión con el Señor pedirle: Padre bueno, habla a mi alma más de la sangre preciosa de tu Hijo, esa sangre que fue la propiciación, es decir, la sangre de Cristo fue el regalo que aplacó la ira del Padre que había en contra del pecado. Esa sangre es la que nos ha limpiado de toda mancha. Gracias a Dios que no fue ni oro ni plata el costo, el precio que se dio por nuestra redención, sino la sangre del Hijo de Dios como de un cordero sin mancha y sin contaminación de pecado. Qué concepto que tenía de su ofrenda. Por eso, trajo un cordero a Dios, el primer mártir, Abel. En segundo lugar, dice que fue de los primogénitos en el capítulo 4, verso 4 de Génesis. Él dio una ofrenda de los primeros, no ofrendó las obras. Ya toca mi corazón esto. Yo no tengo que darle al Señor las obras. No tengo que darle lo que me sobre, lo que ya no voy a utilizar yo. Hay que darle lo mejor de lo mejor, lo primero. Abel ofrendó el cordero de los primogénitos. Cuando yo le doy algo al Señor, tengo que darle de lo primero que tengo, no de lo que me sobra. En tercer lugar, este mártir de la fe ofreció lo mejor. ¿Por qué digo lo mejor? Porque dice en Génesis 4:4, fue de lo más gordo de la majada. No le dio un cordero flaco, un cordero que apenas se podía estar de pie. Le dio de lo más gordo. Le dio lo mejor. Y viene la palabra mejor a mi corazón, a mi mente, ese himno tan precioso. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Lo mejor que puedes darle, querido joven hermano, es tu juventud, hermana mía. Tu juventud, no lo dejes para el final, el servicio para el Señor. A veces esperamos acabar nuestros días, jubilarnos, esperamos tomar estado para poder recién hacer algo. No, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Puede haber desaciertos. Podrán haber equívocos en esa vida entregada a Cristo, pero está entregada lo mejor al Señor, la juventud. Y cada vez que ofrendes o des algo, dale al Señor siempre lo mejor. Y en cuarto lugar, dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es decir, la ofrenda fue por fe.
nosotros los creyentes a veces somos metalizados, mercantilizados, somos materialistas. Le damos algo al Señor porque hemos escuchado alguna enseñanza, algún ministerio alguna vez de que cuando le damos al Señor, el Señor lo devuelve con creces, lo devuelve multiplicado. Y le damos nosotros pensando que el Señor nos va a multiplicar lo que le damos. No, lo que le damos es por fe, hermanos. No es esperando recibir nosotros recompensa. Somos deudores al Señor. Y todo lo que le ofrecemos debe ser por la fe. Ahora, en Abel tenemos la figura de los creyentes que a través de la muerte entrarán en la presencia del Señor para disfrutar de cosas mejores. Era un creyente, el primer mártir de la fe. Entró al estado de su presencia de Dios, entró al seno de Abraham. Este hombre, el primer mártir de la fe, para disfrutar de mejores cosas, como los creyentes hoy día, cuando mueren, están ausentes del cuerpo, pero están presentes al Señor. Y estar con Cristo es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Ahora, ganó más Abel con su muerte, que Caín con toda su vida. Caín quedó en la tierra como un errante, un deambulante en la tierra, mas Abel entró en la gloria como un ejemplo para todos los hombres que siguen a Cristo por la fe. Vamos a continuar con este pensamiento de estos hombres piadosos, porque hay otros hombres más que vamos a analizar.